Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor José Contreras y de nuevo te doy la bienvenida a este lugar donde estamos buscando una relación con Dios, a este lugar donde se reúnen aquellos que quieren encontrar un poco más de Él, conocerlo un poco más, cultivar esa preciosa relación que intentamos buscar con Él cada día. Porque nosotros sabemos de que aquí no estamos buscando una religión, no estamos levantando una bandera por una iglesia, por una persona, sino que estamos haciendo el actor principal a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el que pues, nos ha dado todo lo que tenemos por su misericordia y por su amor, no porque lo merezcamos, sino por lo bueno que es Él. Y el día de hoy tengo el privilegio de traerte la palabra. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes que vamos a iniciar orando porque necesitamos invocar el nombre del Señor. Necesitamos decirle a Él que Él es el que importa. Necesitamos decirle a Él que Él es al que queremos aquí, ¿verdad? Porque si no, todos estamos aquí por puro gusto. Él es el actor principal, como lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le decimos, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Nos ponemos en un espíritu, Padre Santo, a todos los que estamos escuchando esta prédica, el momento que sea que le escuchen, Señor Jesús, y levantamos una oración para decirte a ti que tú eres digno, que solo tú eres santo, que solo tú eres hermoso, bello. Que no hay nadie como tú, Padre Santo, que los cielos de los cielos no pueden contenerte, y que tu gloria y que tu bondad son para siempre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que vas a dar tú el día de hoy. Me quito yo de aquí, Padre Santo, para que seas tú el que a través de mí utilice mis palabras, Señor, para dar el mensaje que tú deseas que llegue al corazón de mis hermanos, esa semilla, Padre, que va a germinar en sus corazones y va a dar fruto al 100 y 110%, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres nuestro Creador, nuestro Protector, nuestro ayuda y nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, te invitamos, ven tú, preséntate en los hogares donde nos escuchan, en ese lugar. Preséntate aquí, Padre Santo, y que seas tú el que lleve el control de todo, en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Y entonces vamos hoy a empezar leyendo Juan 15, del 4 al 5. Esta es una pequeña continuación de lo que había predicado en la iglesia en Milpas Altas. No sé si tuviste la oportunidad de ver esa prédica. No te invito a que la veas, ahí está en el canal. Una experiencia muy bonita, ya que me invitaron a predicar ahí, llevé la palabra de Dios y gracias a Dios, pues, el Señor se movió y fue una prédica que tocó mucho mi corazón y yo creo que es una pequeña continuación, ¿verdad? Entrar un poquito más a detalle de qué era lo que quería dar a entender en esta prédica, ¿verdad? Y vamos a leer, como te dije, Juan 14, 15, del 4 al 5 y dice así de la siguiente manera. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Esta palabra permanencia venía mucho en mi mente la semana pasada. Yo estaba sentado cuando de repente viendo la palabra permanencia, permanencia en mi mente, y yo decía, ¿de dónde vendrá esto? ¿Verdad? Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? Y entonces viendo yo en la descripción, ¿verdad? Según la Real Academia Española, la palabra permanencia es, y esto me gusta mucho cómo lo define, una duración firme, una constancia, perseverancia, estabilidad e inmutabilidad. Inmutable quiere decir que no cambia, ¿verdad? Eso es la permanencia cuando estamos dentro de algo. Entonces hoy quiero que veamos, de nuevo regresemos al versículo 4 de Juan 15:4, donde dice, permanezcan en mí. Esa es la instrucción que nos da el Señor y es una palabra muy hermosa porque permanezcan en mí. Él está diciendo, estén firmes en mí, sean duraderos en mi palabra, sean perseverantes en la vertiente, en el agua de vida eterna que solo es Él. Sean estables y no sean movidos por nada. Pero acá dice,
otra parte, porque esa es la enseñanza, ¿verdad? Permanezcan en mí. Sin embargo, viene la promesa de Dios, y esto es algo muy bello. Dice, y yo permaneceré en ustedes. Todo eso que que el Señor está pidiendo de nosotros, es lo mismo que Él nos va a dar. Solo que pues nosotros solo somos humanos, ¿verdad? Y nuestras capacidades son bastante limitadas. Pero cuando el Dios eterno, el creador de todo, te dice que su firmeza, su constancia, su perseverancia, su estabilidad y su inmutabilidad van a estar en ti, creo que es una oferta de verdad que uno no puede rechazar. Él nos está diciendo, permanezcan en mí con lo que tú tienes, y yo voy a permanecer en ti con todo lo que yo soy. Y es una promesa tan hermosa, porque venimos nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios aquí lo dice. Volvamos. Pues una rama, dice, no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden producir frutos si no permanecen en mí. Y esto es algo obvio, ¿verdad? Nosotros lo vemos en las plantas. El Señor nos ha dejado muchos espejos en la naturaleza y nos pone la vid. La vid de la planta que da como fruto la uva, ¿verdad? Las ramas son las que dan el fruto, por supuesto. Pero las ramas tienen que estar conectadas a la vid. ¿Por qué? Porque una rama sola no puede dar el fruto. Necesita estar conectada, entrelazada con la vid a un nivel molecular prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces los conductos que llevan el alimento, la manera en que las plantas llevan el alimento, todos esos nutrientes llevan esa vida, el agua, el intercambio que utilizan ellas para producir lo que ellos necesitan para crecer, viene desde el tronco, que es el Señor. El tronco al que están pegados las raíces, de donde se absorbe todo lo que la planta necesita. Y entonces, nosotros siendo las ramas que vamos a dar el fruto, a veces cuando nos ponemos a pensar, entonces cuando intentamos nosotros ir a nuestra propia manera de intentar hacer las cosas, de intentar dar fruto por nosotros mismos, con lo que yo digo son nuestras propias fuerzas. Porque nos hemos criado así, ¿verdad? Porque hemos entendido de que así son las cosas, de que tenemos que hacerlo por nosotros mismos, digamos, no podemos depender de los demás, tenemos que esforzarnos, y eso está bien. Y eso está bien. Pero ahí es cuando estamos hablando solo humanamente. Pero tenemos que recordar algo que es muy importante y que es tan cierto como que vive nuestro Dios. Y es que aparte de este mundo natural que nosotros vemos, que nosotros tocamos, existe el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es más real que este mundo natural. Porque este mundo natural que tú ves, que tú sientes, está regido por las reglas del mundo espiritual. Todo, las reglas de este mundo natural vienen del mundo espiritual. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a tocar el mundo espiritual, para que cuando nosotros empecemos a movernos en el mundo espiritual, alteremos el mundo natural. De ahí es donde vienen los milagros. De ahí es donde vienen esas situaciones que parecían imposibles, esas situaciones que no tienen ningún sentido y que de la noche a la mañana cambian, esas situaciones donde Dios se mueve. Es porque el mundo espiritual es movido y por ende el mundo natural tiene que obedecer. Porque como te digo, el mundo natural es una copia limitada del mundo espiritual y se rige por las reglas espirituales. Por eso es de que, como te digo, una persona que está enferma, la medicina llegó hasta el punto donde podía llegar. Pues las palabras llegaron al punto donde podían llegar. El dinero, la economía, la influencia llegó hasta donde podía llegar. Y el cuerpo simplemente dice, no, esto no se gana de esa manera. Y naturalmente tocamos el límite y no hay más que se pueda hacer.
Solo queda la desesperanza, el dolor, la angustia, la tristeza, el miedo. Sin embargo, aquí es donde el Señor nos promete más. ¿Por qué? Porque Él no es de este mundo. Él viene de un plano sobrenatural, un plano espiritual donde Él se mueve y Él nos da acceso a ello a través de su preciosa sangre derramada en la cruz, a través de ese sacrificio perfecto del que hemos hablado ya tantas veces, a través de ese amor y de esa gracia que lo llevó a hacerse hombre y a entregar su vida por ti y por mí. Y entonces nosotros llegamos ante la presencia del Padre con ese derecho que fue su sangre. Nos podemos presentar ante Él, ya sea por nosotros mismos o en intercesión por alguien más. Ponernos a orar, doblar rodillas. Así como decía el hermano pastor en la última prédica, no sé si fue en la prédica anterior o fue en el discipulado, que nosotros en la iglesia tenemos un chat donde los hermanos envían peticiones, ¿verdad? Aparte también de los miércoles de ayuno e intercesión. Y estas semanas pasadas, estas últimas 2 semanas, han habido peticiones muy fuertes, peticiones de emergencia prácticamente de vida o muerte. Y hemos visto cómo todos los hermanos que están ahí en ese chat empiezan a pedir, a interceder, a orar, y de repente llega la respuesta divina de Dios. De repente llega ese amor, esa misericordia, aún que alcanzan a otros que no están en el chat, sino que simplemente por conocido llegan las peticiones. Y entonces ahí donde lo natural se había quedado, donde había topado ya toda la finanza, el esfuerzo, toda la sabiduría humana, bueno, eso no es sabiduría, es inteligencia humana, toda la influencia que se podría tener llegó a su límite. Entonces viene Dios y rompe esa barrera natural. Entonces vemos gente que estaba al borde de la muerte regresar a la vida. Personas que tenían enfermedades, que se veían con un pronóstico de verdad malos. ¿Cómo es que van cambiando las cosas y lo que antes era, ahora ya no es? Porque si hay algo que es experto Dios es en cambiar las cosas de la noche a la mañana, de un momento a otro, y llamar lo que no es como que si fuera. Y ahí es donde nosotros tenemos toda esta palabra que está llena de tantas promesas para decir: sano soy, libre soy, bendito soy, bendito eres, sano eres, libre eres, por la sangre de Jesucristo. Por eso es que también me gusta mucho donde el hermano Pablo, si no estoy mal, quien escribió sobre la armadura de los cristianos, ¿verdad? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, espada, el espíritu, que es la palabra de Dios. Y tantas otras cosas de lo que habla ahí que uno dice, cuando nosotros permanecemos en nuestro Padre Celestial y accesamos a todas estas armas que son espirituales, porque recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cuando nos cubrimos con su sangre preciosa, cuando utilizamos todas estas armas espirituales, nosotros podemos pelear ya la buena batalla. Porque no estamos solos y porque permanecimos en Él, que es lo que dice nuestro Padre Celestial. Él va a permanecer en nosotros. Y ahí es de donde vienen todas estas victorias que este mundo natural no podía dar, pero que a través del mundo espiritual se lograron realizar. Y entonces es una bendición, es un gozo ver todo esto. Pero sigamos en la palabra, porque quiero que veamos acá en el 5. Dice de la siguiente manera: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, y vuelvo a decirlo, ¿verdad?, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque, aquí está lo más importante que quiero que tomes hoy: separados de mí, nada pueden hacer. Dice la palabra, nada pueden hacer. Aquí es donde tenemos, y eso hace conflicto con muchas personas, ¿verdad? Porque muchas personas pues tienen el orgullo,
No han abierto tal vez bien sus ojos a darse cuenta de que de verdad todo lo que tenemos y todo lo que logramos es gracias a la misericordia y el amor del Padre. Porque dirán, bueno, yo tal vez fundé una empresa, yo logré este título, yo he hecho esto, el otro y aquello, y nunca me tomé de Dios. Y entonces a veces no se dan cuenta de que si ellos lograron eso fue porque Dios así lo permitió. Él dio los talentos, Él dio las capacidades, Él abrió las puertas para que se hicieran las cosas. No porque seamos muy buenos, no porque lo hayamos merecido, sino porque era parte de su plan perfecto. Hay veces de que las cosas que en el momento se necesitaban van a ir formándose desde antes. Y cuando llegas al momento específico donde Dios se presenta a la vida de estas personas y encuentran y se dan cuenta que de verdad era por Dios, dicen, wow, de verdad, todo lo que había hecho antes fue porque Dios así lo quiso. Sin embargo, aún así hay ciertas cosas que nunca vamos a poder lograr, por ejemplo, el plan perfecto de Dios, si no permanecemos en Él, si no estamos tomados de la mano de Él. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente, separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que pasa? De que mucha gente dirá, bueno, pues yo he hecho esto, el otro y aquello, pero cuando lo pones en contexto con lo que de verdad tendrías que hacer, con lo que de verdad les importa hacer, con lo que de verdad llenaría en su corazón, no alcanzan, no pueden, no llegan, no dan la talla, porque están haciéndolo solo. Están haciéndolo con sus propias fuerzas, están haciéndolo basados en su inteligencia, en su capacidad, en lo que ellos creen que es correcto, cuando no es así. Nuestro Señor Jesucristo es tan bello porque Él solo dice, permanezcan en mí. No está diciendo, permanezcan en mí y hagan esto, el otro y aquello. Lo que está diciendo, permanezcan en mí. ¿Por qué? Porque esto encapsula todo. Es como cuando le preguntaron al Señor cuál de los 10 mandamientos es el más importante y Él dijo, todos los mandamientos se resumen en uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dijo esto? Porque Él sabe de que al amarlo a Él, porque eso era lo que Él deseaba, una verdadera comunión, un verdadero amor, no de oídas te había oído, como dijo Job, ¿verdad? Sino que encontrarse en una reunión genuina con Él, en algo que de verdad es una relación de uno a uno, y amarlo y cambiar, no porque hayamos nosotros podido cambiar, sino porque el amor que tuvimos a Él y que le demostramos al enfocarnos en Él, al enfocarnos en cultivar nuestra relación, al de nuevo permanecer en Él, el cambio lo proveyó Él. Como dije en la prédica anterior, ¿tú de verdad crees que tú puedes cambiar solo? ¿Tú de verdad crees que puedes llegar a la salvación por buenos actos, por ser buena persona, por haberle dado a los pobres? ¿No? Los actos son necesarios, claro, los actos son buenos, por supuesto, no me malinterpreten. Pero te pregunto de nuevo, ¿tú crees que tú puedes ayudar a alguien, por ejemplo? Muchas personas piensan que ayudar se limita a dar dinero. El dinero solo sirve para comprar cosas. Y lamentablemente el dinero casi solo compra cosas materiales, cosas que podemos ver, cosas que podemos tocar, cosas a las que podemos accesar. Pero todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver, todo lo que puede comprar el dinero es perecedero. Es algo que se acaba. ¿Por qué? Porque pertenece a este mundo natural. Y las mejores cosas de la vida son cosas que no se ven. La alegría, la paz, el amor, la misericordia. Ese amor entre una pareja, ese amor entre hermanos, ese amor de padre e hijo, el amor del Padre. Paz. ¿Cuántas personas tienen tanto dinero, pero no les alcanza todo junto para comprar un poco de paz? ¿Cuántas personas tienen
Tanta riqueza, tanta influencia, pero no les alcanza para alargar un día más a su vida. Para curar a alguien que ellos aman, para curarse ellos mismos. No sirve de nada al final en todo eso. Por eso volvemos a lo mismo. Tenemos que entender de que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque estamos poniendo lo sobrenatural, lo eterno, lo digno, la luz dentro de nosotros como el centro, y de ahí va a irradiar a todos lados. Dice la palabra de Dios. Nos vamos a buscar exactamente la cita, porque no la tengo por acá, solo tengo la palabra como tal, pero te voy a dar la cita. Acá está, es Gálatas 5, versículo 16 en adelante, y te voy a leer un poco. Dice: por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás permaneciendo en Dios y Él permanece en ti, quiere decir que tú también lo estás amando a Él. Y entonces ya no hay necesidad ya no estamos obligados a cumplir la ley. No porque ahora seamos exentos de la ley, no porque ya no aplique a nosotros, no porque ahora podemos hacer lo que se nos dé la gana y ya no hay ningún tipo de condenación, ya no hay ningún tipo de consecuencia. Porque sí es cierto, fuimos justificados por la sangre del Cordero, pero eso no nos da ningún tipo de carta blanca para hacer lo que queramos. Al contrario, al estar enamorados de Dios, al buscarle a Él primero, al poner nuestra mirada en Él, al preocuparnos primero por tener una relación con Dios, el pecado queda de segundo plano y se va hundiendo solito. Y los cambios empiezan a darse por sí solos. Y tu vida empieza a cambiar para bien por sí sola. Y las puertas se empiezan a abrir de par en par de todo aquello que tú no sabías cómo tratarlo, cómo trabajarlo. Y aún así, si hay cosas que Dios va a quitar porque no eran necesarias en tu vida, no va a ser con aquel dolor, con aquella tristeza, con aquella angustia. No. ¿Por qué? Porque Él va a poner el bálsamo, Él va a poner la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él va a poner lo que Él de verdad quería para ti. Y estoy seguro que lo que tú pensabas que era bueno para ti y que el Señor se llevó, no es ni la 10ª parte de lo que Él va a poner frente a ti, que es su plan perfecto. Amén. Así que ¿por qué no alabas a Dios ahí donde estás y le dices: gracias, Señor, porque yo sé que tus planes son de bien y no de mal? Son para darme un futuro y una esperanza. Son de verdad gloriosos. ¿Y por qué dice aquí cuando vemos los frutos? Porque no solo son frutos a nivel personal, frutos de lograr algo económicamente, de mi carrera, frutos en mi familia. No. Hay frutos que se dan, y aquí es donde uno tiene que ponerse a pensar y decir: ¿cuáles son los frutos que estoy dando yo? Porque de nuevo, si la vid nos está dando el nutriente, nos está nutriendo, nos está dando la vida y la fuerza, ¿qué frutos vamos a dar? Los que provienen de la vid. Pero si no estamos pegados a la vid, sino que estamos separados de él, estamos pegados no sé a qué otro lugar, ¿qué clase de frutos podrás dar? Y acá lo dice en el 19, Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas de desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Lo está diciendo claro. ¿Por qué? Porque estás pegado a otra cosa que no es la vid. Estás pegado a otro lugar que no es nuestro Señor. No estás permaneciendo en Él. Y entonces todo esto también, toda esta clase de vida, ¿a qué te va a llevar? ¿A algo estable? ¿A algo perduradero? ¿A algo bueno? No, todos sabemos, todas estas situaciones desenfrenadas llevan a muerte, destrucción, al dolor, a la tristeza, a la enfermedad, a perder todo por lo que has luchado, a dañar a los demás, a dañarte a ti mismo, no solo físicamente, sino también sentimentalmente, espiritualmente. Sin embargo, cuando tú estás pegado a la vid, cuando tú estás permaneciendo en Él y por ende Él permanece en ti, dice en el 22, los que permanecen en Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Pero ¿qué son los frutos que va a dar? Dice en el 22. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas cuando nosotros permanecemos en Él son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Contra todo esto no hay ley. Y si te pones a pensar, tú puedes ver alguna de estas cosas. Tú puedes tocar alguna de estos frutos. No. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Lo mejor, lo que de verdad vale la pena en esta vida, lo que de verdad te va a llenar, no se puede ver. Y eso es tan bello porque es un paralelismo tan hermoso entre aquellos que dicen ¿cómo puedo creer en el Señor si no lo veo, si no lo escucho? Pero lo puedes sentir. Así como puedes sentir paz, así como puedes sentir amor, así como puedes sentir bondad, fidelidad, alegría. Ahí te das cuenta de que todo eso es parte de Él. Porque no lo ves, no lo tocas, no lo sientes, no lo puedes saborear, pero lo puedes sentir dentro de ti, porque dentro de ti también hay algo que no es de este mundo. No está hecho de carne, no está hecho con lo que hay en esta tierra, sino que fue lo que puso Dios en ti. Que sí es sensible a lo espiritual, que sí es sensible a lo que Él te puede dar. Por eso es de que sentimos el amor, sentimos esa paz, sentimos esa gloria. Aún en los peores momentos de nuestras vidas, cuando nosotros estamos tomados a Él, podrás tener todo en tu contra, las situaciones más malas, las deudas más grandes, las enfermedades más difíciles, los pronósticos más reservados. Pero hay paz que viene de lo alto en tu corazón. Porque tienes fe que si tú permaneces en Él y Él permanece en ti, no hay imposibles. Porque entonces tú estás tocando un poco de ese mundo espiritual y viene el Padre y dice, en el mundo espiritual da la orden y el mundo natural tiene que hacer caso. El mundo natural, todo esto que ves, todo esto que perece, no puede reinarse a sí mismo, no puede desatacar una orden del Altísimo. Nadie puede, nada puede, todo le sirve a Él. Y si Él dice, tú vas a cambiar de esto a esto, ahora así va a ser, pero eso solo viene de parte de Él. Por eso el cambio no está en nosotros, por eso el ayudar a los demás no está en nosotros. No que no ayudes a los demás, sino que tú piensas que con tu elocuencia, con el dinero, con ciertas cosas vas a ayudar a alguien. La verdadera ayuda va en decirle a esa persona,
que hay un Dios eterno que se preocupa por su alma, que está esperándolo con los brazos abiertos para salvarlo, para cambiarlo, para llevarlo al lugar donde Él lo diseñó. Porque nosotros, recuerda, en sus manos somos como barro. Eso es lo que somos. Y Él nos va a formar con sus manos hasta darnos la forma perfecta que diseñó para nosotros. No la forma que tú piensas, no la forma que tú crees que es buena, la forma perfecta. Y no porque tú no sepas cuál es esa forma perfecta, no te va a agradar, porque Él la diseñó perfectamente para ti, lo cual quiere decir que va a llenar cada aspecto de tu vida, cada aspecto, cada necesidad, cada sueño, cada deseo, cada anhelo en ti. Está apegado a su voluntad perfecta. Solo tienes que dejar de que Él haga la obra. ¿Y cómo vas a hacer eso? Volviendo. Permanezcamos en Él y Él va a permanecer en nosotros. ¿Y por qué no vamos a la palabra para que te dé un ejemplo? Claro. Es una de las historias que más me gustan de la Biblia. Si en 1 Samuel 30, voy a empezar a parafrasear un poco. David venía salió con todo su ejército a una guerra en la cual ya no peleó. Entonces venía de regreso al pequeño lugar donde ellos estaban. Era como una pequeña ciudad, digamos, amurallada, un pequeño lugar donde ellos estaban viviendo en ese momento, porque en ese momento él estaba huyendo de Saúl aún. Y entonces dice que los amalecitas habían invadido la región de Negev, y que luego de incendiar y atacar Ziklag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Entonces, ¿qué pasó? Cuando David y sus hombres llegan a la ciudad donde ellos estaban, la encontraron quemada, encontraron todo destruido. Se dieron cuenta que sus hijos, que sus esposas, que todo lo que ellos tenían se lo habían llevado. Mientras ellos estaban afuera preparándose para una guerra, los atacaron en su propia casa y se llevaron absolutamente todo. Y dice en el versículo 4, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas. Hasta quedarse sin fuerzas. Aquel llorar donde uno llora, grita, derrama el corazón, se cae. Ya ni te puedes levantar porque es tanto el pesar, tanto el dolor. Así se sentían ellos. Ese era el dolor que experimentó David. Pero eso era el dolor que experimentaron todos juntos. Sin embargo, David tenía una carga aún más pesada. ¿Por qué? Porque dice, también habían caído prisioneras las dos esposas de David. David también había perdido su familia, ¿verdad? David se angustió sobre de que perdió, y el mismo dolor que tenían todos, le cayó otra angustia aún más grande. Porque todos sus hombres hablaban de apedrearlo a él. ¿Por qué? Porque él era el líder y él lo seguían a través de sus decisiones. Entonces se molestaron tanto, se llenaron tanto de odio, se frustraron tanto, se cansaron tanto, que dijeron, apedreemos a David. Porque estaban, dice, amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero ¿qué dice en el versículo 6, casi al final? Pero David cobró ánimo, y puso su confianza en Dios, permaneció en Dios. No le importó la situación, no le importó. Por supuesto se cayó del dolor, claro, gritó hasta quedarse sin fuerzas, claro, le dio miedo, se angustió su corazón, claro, se deshizo. David se hizo polvo en ese momento, mental y psicológicamente. En su corazón cayó, pero se levantó de donde estaba y dijo, no, yo voy a permanecer en ti. Sacó fuerzas, dice, recuperó ánimos un poco, y lo que hizo fue poner su confianza en Dios. No sé si alguna vez tú te has puesto a leer los salmos, cómo es que David, muchos de los salmos son de verdad, uno dice, está ahí pasando por cosas bien serias, y empieza un montón de quejas, pero al final empieza de nuevo. Hay como que agarrar un segundo aire. Pero tú, mi Dios, me darás la victoria. Pero tú me salvaste. Pero tú me diste. Pero en ti confío. Pero tú eres el único. Pero tú. Y uno no se da cuenta.
porque David agradaba tanto el corazón de Dios. Entonces viene de que David puso su confianza en el Señor su Dios, y entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: tráeme el éfod. El éfod era la vestidura que usaban los sacerdotes, que era lo que estaba así diciendo: vamos a ir a presentarnos ante Dios para que Él nos dé una respuesta. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor lo que te decía. No hizo, claro, se desarmó, se deshizo, pero se paró, y lo primero que hizo fue: voy ante la presencia de Dios a consultarlo a Él. Permaneció en Él, a través del dolor, de la duda, de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la traición que se venía encima de Él. Él permaneció, y entonces viene y consulta a Dios y le pregunta: ¿debo perseguir esta banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, responde Dios. En el momento que Dios dijo: persíguelos, ya estaba dicho todo, ya estaba hecho todo. ¿Qué crees tú que pasó? Dios ya había dicho lo que tenía que decir. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Los voy a alcanzar?, le preguntó. Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Entonces David se va con 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Ahí se quedan rezagados 200 hombres. O sea que David ya solo llevaba 400 hombres para ir a luchar contra el ejército, porque los otros 200 se quedaron cansados. Entonces encuentran un egipcio que era un esclavo de uno de los amalecitas. Dice que lo dejaron para morir porque se había enfermado. Ellos le dan comida, se recupera y le dice: dinos dónde están. El egipcio solo le dice: no me entregues a mi amo y no me mates si te digo dónde están. Perfecto, le dicen, los llevan, y dice de que David los alcanzó. Ellos estaban dispersos por todo el campo, comiendo y bebiendo y festejando. Seguían festejando los amalecitas del gran botín que habían conseguido. David los ataca al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado. También rescató a sus 2 esposas. El 19, importante: nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y vacas, y la gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. ¿Te das cuenta? Si dice que desde la mañana hasta el otro día los estuvo atacando, no eran pocos soldados. Y David solo llevaba 400 soldados. Es más, dice que del ejército de los amalecitas solo 400 jóvenes salieron huyendo en camellos. Imagínate cuántos amalecitas mataron ellos en ese transcurso de un día y medio. Cuánta fuerza sacaron. Después de llorar, de quedarse sin fuerzas, después de perseguirlos, después de encontrarlos, ir a la guerra y pelear durante un día y medio, completamente superados en números, pero que confiando, porque Dios ya había dado el sí de la victoria, porque ellos sabían de que cuando Dios daba una palabra y se la prometía a David, se iba a cumplir. Por eso era que ellos fueron, lucharon y recuperaron absolutamente todo, dice la palabra, desde lo más grande hasta lo más pequeño. No perdieron ni un hijo ni una hija, no perdieron nada. ¿Por qué? Porque David permaneció en Dios. Y Dios cumplió su promesa y permaneció en él. Yo no sé de verdad qué situaciones estás pasando en tu vida. No sé qué problemas hay, sean económicos, sean problemas mentales, problemas de salud, problemas con tu pareja, problemas en tu trabajo, problemas con tus papás, en casa, tantas situaciones. Sin embargo, yo te voy a decir que tú no vas a poder. Pero te tengo una mejor noticia. Si tú permaneces en Dios, Él va a permanecer en ti. Y entonces, y solo entonces, no habrá imposibles para ti.
porque tienes acceso al Dios eterno, al que es el que controla todo lo espiritual y por ende todo lo natural. Permanece en Él, así como David en una de las situaciones más difíciles de su vida, donde había perdido todo, estaba tan dañado, estaba tan dolido y estaba frustrado, a punto de ser apedreado por sus propios hombres. Permaneció en Dios y Dios permaneció en él. Y la victoria fue asegurada. No a través de las fuerzas de David, no a través de su estrategia, a través de él permanecer en Dios. Porque humanamente, si lo pensamos, era imposible que esos 400 soldados destruyeran al ejército de los amalecitas. Porque primero eran menos, segundo estaban cansados, estaban angustiados, mentalmente destruidos. Sin embargo, el que le dio la victoria fue Dios. Entonces lo mismo te digo a ti. No importa cómo estés tú y no importa realmente si tú no puedes. Permanece en Él. Él permanecerá en ti. Y los frutos del Espíritu se van a empezar a dar en ti. No solo para ti, sino también para los que te rodean. Y vas a ver cómo todas esas situaciones que antes creías que ya no tenían salvación, de la noche a la mañana cambia todo por la palabra del Dios eterno que pagó con su sangre tu vida y la mía también. Así que deja de intentarlo con tus fuerzas. Suelta todo eso que te ata a un lugar. Suelta esa tristeza, suelta ese dolor, suelta esta angustia. Escuchaba lo que me decía una amiga que lo escuchó de otro hermano y decía, ¿cuándo la preocupación salvó a alguien? ¿Cuándo el llorar toda la noche preocupado sin hacer nada pagó algo? ¿Cuándo el desvelarte con miedo? ¿Cuándo el pensar mil cosas en tu cabeza que nada edifican solucionó un problema? Nunca. El único que puede es Dios. Y tú tienes acceso a Él solo haciendo una cosa: permaneciendo en Él, buscándolo a Él, poniendo tu mirada en Él. Porque recuerda esto, el único que llama a caminar sobre las aguas, el único que te llama a hacer lo imposible es Jesús. Caminar sobre las aguas representa hacer algo que tú creías que es imposible, algo que tú sabes que tal vez puede llevar a la muerte directa, algo que todos tus sentidos te dicen no lo hagas porque es una locura, humanamente, naturalmente es un suicidio. Pero Él te dice ven y camina sobre las aguas. Entonces tú te bajas y das ese salto de fe, de la seguridad, de la barca, de lo que conoces, a lo sobrenatural. Y cuando empiezas a caminar en lo sobrenatural y pones tú tu mirada en Él, no en las olas, no en el mar, no en la oscuridad, no en el viento que te pega en la cara, sino en Él, y caminas y llegas, ¿qué es lo que está esperando al final? Te pregunto, ¿qué es lo que está esperando al final? Te está esperando Él, el creador del cielo y de la tierra, para el que no hay imposibles, para el que puede cambiar todo en ti. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu enseñanza el día de hoy. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, Padre amado. Quita todo lo que nos estorba, Señor Jesús. Despierta ese interés, Padre Santo. Enséñanos, Señor Jesús, a buscarte cada mañana, cada tarde, cada noche, a cada día volver a poner más leña en el fuego de tu presencia. No vivir del pasado, limpiar las cenizas de lo que ya quemó y cada mañana volver a poner ese combustible, esa leña, para que vuelva a quemar el fuego del primer amor. Porque queremos aprender a permanecer en ti, aunque nos caigamos, aunque fallemos, aunque nos angustiemos, aunque no podamos, Señor, tú no nos vas a soltar. Aumenta nuestra fe, aumentanos, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu amor, porque queremos permanecer en ti, porque la promesa es que tú también vas a permanecer en nosotros. Te invitamos, amado, a que permanezcas en nosotros, porque no sabes cuánto te necesitamos, cuánto te anhelamos, cuánto necesitamos de ti. Vamos a caminar sobre esas aguas, Padre amado, porque estamos con nuestra mirada en ti y al final vamos a extender nuestra mano y vamos a estar
ante tu presencia santa, donde no hay imposibles, donde todo es alegría, paz, amor, bondad, misericordia. Y de esa gracia con la que recibimos, también vamos a dar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Recuerda que tenemos las oraciones de la mañana. Ahora son desafíos, ¿verdad? Que el hermano está poniendo. Las oraciones de por la noche, ayunos, los días miércoles, los días jueves el discipulado. Tú puedes unirte, el link es el mismo de siempre, está en la descripción. Ahí la profeta pues da unos discipulados muy, muy, muy hermosos. Comparte estos videos. Muéstraselos a alguien que los necesita, porque tú sabes de que la palabra de Dios puede mucho. Y no solo nosotros, también tú abre la boca, que el Señor la va a llenar. Lo que tengas que decir para ayudar a todos aquellos que tengan necesidad. De nuevo, soy el pastor Josué Contreras. Fue un gusto haberte tenido hoy conmigo. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.